no mejora. Entonces, el día de hoy vamos a ver este tema cuando es por ese instante. Y el comentario el día de hoy, vamos a ver, sale de tu cueva. Sale de tu cueva donde te has metido, ¿verdad? La semana pasada vimos, no sé si lo alcanzaron a ver, pero subí el video en YouTube, se llama No cuelgues tu arpa, y vimos la historia y vimos la palabra de Dios cuando hablaba de los que estaban ahí tristes al lado de los ríos de Babilonia, y les decían que cantaran, y ellos decían, ¿cómo vamos a cantar si no estamos en nuestra ciudad? En Jerusalén, ¿no? Pero después ellos corrigen y dicen, hablando así que si dejara de cantar, que mi diestra piedra su destreza, ¿no? No recuerdo exactamente la otra razón. Que mi lengua se pegue a mi paladar. Entonces, piensen en ese sentido, o sea, hay gente que está pasándola mal, ¿verdad? Y está pensando ya en colgar su arpa, ¿verdad? Hasta aquí llegué, ya no voy a avanzar, ya mira, tengo tantas dificultades, tantas situaciones, ya no hay más que hacer. Bueno, pero hay otra cosa más, ¿verdad? A veces sentimos soledad, a veces sentimos ansiedad, y pareciera que en esos momentos también nos sentimos a la presencia de Dios. A veces estamos pasando por esos, como le hemos dicho muchas veces, esos valles de sombra de muerte, y dices, oye, todo está mal, mira las dificultades, mira las situaciones que estamos viviendo, y pues, no, esto no mejora, ¿qué hago? Entonces, ¿qué podemos hacer en medio de la soledad? ¿Cómo reaccionamos ante la soledad? Y pareciera que muchas veces cuando nos encontramos presos de las preocupaciones, del desánimo, del estrés, o simplemente a causa de nuestro pecado, buscamos aislarnos, buscamos pues irnos a un lugar solo y pues a ver que podemos encontrar algún tipo de solución. Hay gente que cuando está pasando por temas de pruebas, de problemas, se aparta. Yo creo que es muy común, ¿no? Eso. Como iglesia lo hemos visto cuando hay personas que están pasando por una situación de pecado, una situación de desánimo, se aíslan. Y a lo mejor ahorita cómo se ve, pues no se conectan, no están ahí en comunión con otros hermanos. Pareciera que es como que la fórmula A más B igual a C. Hay pecado, hay ¿cómo se llama? Desánimo, te aíslas, te apartas de tus amigos, ¿no? De la gente, del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué podemos aprender de alguna persona que también vivió una situación así? Bueno, vamos a ver la historia de Elías. Elías, si algunos se acuerdan, Elías era una persona, un profeta que vivió tiempos complicados, tiempos donde el pueblo estaba claudicando, había pecado en el pueblo de Dios, ¿se acuerdan? En aquel tiempo había un pueblo que alababa a Baal, ¿se acuerdan? Y Baal, ¿saben qué significa Baal? En hebreo significa amo o señor. Y Baal, pues, en árabe también significa eso. Para ellos, Baal era una antigüedad divinidad de varios pueblos situados en Asia Menor, y habían recibido estos hombres en Arabia muchas influencias de los caldeos, de los babilónicos, de los fenicios, y entonces tenían una mezcla ahí de ídolos. Además, según la mitología cananea, Baal era el hijo de El, el dios principal, y Acera, la diosa del mar. Entonces Baal era considerado el más poderoso de todos los dioses, eclipsando a él, ¿verdad? Al padre de Baal, según como la historia de estos pueblos que adoraban a este ídolo, Baal. Y Baal era considerado más fuerte que él, así se llamaba el otro ídolo, y Baal eclipsaba a todos, ¿no? Entonces, por eso mucha gente decidió adorarle. Ahora, el pueblo de Israel, pues se acuerdan, pues también cometió mucho pecado, y en aquel tiempo el pueblo de Israel llegó a ser influenciado, ¿no? Para adorar a Baal. Y entonces Elías vivió en aquel tiempo. Entonces, acuérdense que hubo una lucha ahí
en aquel monte, ¿verdad? En Primera de Reyes 18, vemos que Elías se confronta a los profetas de Baal en el monte Carmelo, y entonces Elías ahí, pues, por medio de, pues Dios había demostrado su poder venciendo a 450 profetas que adoraban a Baal. Elías confrontó al pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Y todo el pueblo casi al final de Primera de Reyes 18, alabaron a Dios y se postraron. Eso dice Primera de Reyes 18:39, y viéndolo todo el pueblo se postraron, dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces, qué bendición. Eso seguramente haber sido una gran victoria de manera personal, y obviamente también pues algunos seguidores de Dios, porque todavía había seguidores de Dios. Más tarde Dios se lo revela a Elías, que había personas que no habían doblado su rodilla delante de Dios. Entonces, eso seguramente pudo haber sido una gran celebración, una gran fiesta, un gran ánimo, un triunfo así. Oye, de verdad es digno de recordarse, digno de alabarse. Pero pasó algo, y ustedes seguramente saben la historia. Primera Reyes 19:2 dice, vamos a leer desde el 1 para tener el contexto. Primera Reyes 19:1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, porque acuérdense que se habían sido ahorcados, ¿no? Esos profetas que alababan a Baal. Entonces, versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, y aún mañana, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Entonces, esto pues provocó una crisis, una situación difícil en la vida de Elías. Y Elías, en lugar de enfrentar a esta mujer llamada Jezabel, ¿saben qué significa Jezabel? Baal exalta, o alguien que exalta a Baal, o Baal es esposo de ella, así esto significaba Jezabel. Entonces, Elías pudo haber enfrentado a esta mujer, y así como lo hizo con 450 profetas, pudo haberla enfrentado, pero decidió irse lejos. Así que el día de hoy, pues vamos a ver y aprender qué hacer en medio de la soledad, ¿verdad? Cuando ves que parece que estás pasando una dura prueba en tu vida y decides huir, decides alejarte de todas las cosas. ¿Qué podemos aprender de eso? ¿Qué podemos nosotros, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, qué hacer en medio de una situación así difícil que Elías vivió, donde pues él decidió huir? Seguramente tú y yo hemos vivido situaciones así, donde vienen dificultades. A lo mejor ese Jezabel significa alguna prueba en tu vida. Esa Jezabel significa alguna tentación, algún pecado, algo que no has podido vencer, que no hemos podido vencer. A lo mejor esa Jezabel significa pues un enemigo, y no, como te digo, no te hablo de alguien en persona, sino a lo mejor a veces a un amigo propio en nuestra vida, que preferimos huir y encapsularnos y dejar los caminos del Señor. Entonces, el día de hoy te voy a hablar de algunos puntos que podemos hacer si estamos pasando por una situación así. Pues número uno, no vivas, como dice aquí, no vivas aislado, no te aísles. Cuando estemos pasando por una situación así de soledad, de estrés, a causa de algún pecado, algún problema en nuestras vidas, algún gigante que tengamos que enfrentar, pues no te aísles. Lo menos que podemos hacer es eso, aislarnos, cortar relaciones, y más con Dios. Mira, hay un versículo aquí, no recuerdo si lo tengo por aquí, y se los quiero compartir, que Elías pues se fue a este lugar, se decidió huir. Vamos a Primera Reyes 19:3, me hace que si no lo tengo. A ver, vamos a ver si no lo tengo. Ve ahí conmigo, Primera de Reyes 19:3, pon un separador o algo, vamos a ver algunos versículos de ese capítulo. Entonces la palabra de Dios dice, Primera Reyes 19:3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y de ahí, y dejó allí su criada.
Amigos y hermanos, lo peor que podemos hacer cuando nos encontramos en peligro es tomar malas decisiones. Malas decisiones. Y Elías se fue, huyó, pues para salvar su vida, ¿no? Y yo sé que delante del pecado hay que huir, como lo hizo José, ¿te acuerdas? Cuando huyó del pecado aquella mujer que le estaba coqueteando, ¿verdad? Y lo estaba incitando, ¿verdad? A tener relaciones ahí con ella. Pero Elías, José huyó. O sea, yo sé que delante del pecado hay que huir, ¿verdad? Y alejarnos de esto. Pero Elías tenía maneras de poder vencer a esta mujer sin ningún problema, porque había vencido 450 personas, profetas. Pero más Elías falló en ese sentido de confianza, de depender de Dios. Falló en ese sentido de seguir confiando en Dios. Ya lo había hecho, había vencido, había tenido un gran triunfo antes. Alguien escribió lo siguiente, se los quiero leer. Elías fracasó en el mismo punto en el cual era más fuerte. En la escritura está el hombre más sabio que comprueba que es el más necio. Y justamente como el hombre más manso. Moisés habló palabras apresuradas y amargas, ¿verdad? O sea, y en la escritura está el hombre más sabio que comprueba que es el más necio, como Salomón. Y justamente como el hombre más manso, Moisés habló palabras apresuradas y amargas. Abraham falló en su fe y Job en su paciencia. Así, quien era el más valiente de todos los hombres, huyó de una mujer enojada. ¿Verdad? Entonces, sí, está bien. Entonces, yo creo que tú y yo haríamos de eso, ¿verdad? Oye, huir de una mujer, huir de una mujer enojada, ¿verdad? No existe, ¿verdad? Entonces, a lo mejor haríamos lo mismo, ¿verdad? Entonces, pero Elías, en el área que él tenía, era fuerte, huyó y decidió alejarse de esta mujer. ¿Sabes cuántos kilómetros tuvo que caminar Elías para llegar a donde tuvo que ir? Para huir, 128 kilómetros. Aproximadamente para llegar de Jezreel a Beerseba y de ahí tomó otra mala decisión. O sea, imagínate, antes de decirte cuál es la otra mala decisión que tomó Elías, desde ahí, o sea, tomó 128 kilómetros de caminar. Imagínate, 128 kilómetros para poder pensar, para poder decir, oye, ¿sabes que estoy mal? Oye, ¿cómo estoy huyendo por esto? O ¿por qué me estoy yendo? ¿Por qué me estoy alejando? O sea, imagínate, tanto pudo haber pasado. Pero Elías decidió huir. 128 kilómetros. Además, dice en la Biblia, en Primera de Reyes 19:3, dice, y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí ¿a quién? A su criado. A su criado. El criado en la Biblia, ¿sabes qué? Yo creo que ustedes lo han escuchado, pero si no lo recuerdo, el criado en la Biblia tiene que ver con el tipo y cuadro del Espíritu Santo. Una persona que te está aconsejando, una persona que te está guiando, una persona que te está recordando. Y tenemos muchos pasajes en el Antiguo Testamento de criados que estaban alrededor de Saúl, alrededor de personajes de la Biblia que les daban consejos, buenos consejos a la gente, ¿verdad? A sus amos. Entonces, el criado es un tipo y cuadro del Espíritu Santo. Entonces, Elías decidió cerrar la puerta a todo buen consejo que podría venir de Dios o de cualquier otra persona. Elías se fue, ahora sí que por la ruta solo. Y creo que es lo peor que podemos hacer. Cuando estamos enfrentando una prueba, una dificultad, aislarnos. Aquí les puse Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando una persona toma malas decisiones, ¿verdad? Tiene algún pecado que no ha podido vencer y entra en soledad, se aísla, lamentablemente muchos cierran la puerta también, además de todo eso, cierran la puerta a Dios, a lo que Dios les puede hablar por medio de su palabra. Entonces, yo creo que uno de los primeros errores que a veces cometemos es eso. Estamos pasando un tiempo de prueba y nos cerramos de la Biblia, cerramos nuestra relación con Dios. También cerramos nuestra relación con otras personas que nos pueden recordar buenas cosas. No nos aislemos.
no nos aislemos, sino más bien busquemos ayuda. Y si tú ves que alguna situación no estás pudiendo arreglarla, pues busca ayuda de Dios, póstrate de rodillas, o ve con alguien a preguntar un consejo. Oye, ¿qué hago? ¿Qué me aconsejas? Hay tantos consejos, hermanos. Gracias a Dios tenemos una iglesia, somos iglesia, y conocemos personas. Yo conozco personas, tú también conoces personas, que estamos para servir, obviamente, para que tú te puedas acercar y decir, oye, ¿qué puedo hacer? Ayuda. Obviamente con Dios primero, ¿verdad? Entonces, te fijas, vas a ver qué decisiones siguió tomando Elías. La segunda decisión, no andes en desiertos sin Dios. O sea, evita lugares desiertos. Evita, ya Elías ya había tomado la decisión de dejar a sus criados, entonces, y él se fue, anduvo por el desierto, dice la palabra de Dios. O sea, no solamente había dejado a su criado, sino se fue solo, sin nadie más, ¿verdad? O sea, ¿qué hay en el desierto? Lo hemos platicado muchas veces, pues no hay nada, ¿verdad? Y entonces, no hay agua, no hay comida, no hay nada. Y sin Dios, imagínate cuán difícil puede haber sido, sin un criado, sin alguien que te ayudara. Y nosotros, sin Dios, cuán difícil puede ser un camino así. Primera de Reyes 19:4, la palabra de Dios dice, se lo voy a leer en una versión diferente. Primera de Reyes 19:4, dice la palabra de Dios. Y anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un arbusto, y pidió morirse, y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Basta ya. O sea, no solamente había amargura, no solamente había soledad en Elías, sino había amargura. O sea, ya no le haya sentido a la vida. Una persona que está pasando por situaciones así, ya no haya, oye, ¿para qué respiro un día más? ¿Para qué estoy aquí? O sea, el mismo Elías, que había enfrentado 450 profetas, uno capítulo antes, ahora decía, mi vida ya no vale nada, Señor, ya ¿para qué estoy aquí? Quítame mi vida, Señor. Y incluso dice, él se comparaba con otras personas, y decía, yo no soy mejor que mis padres, o sea, ¿qué caso tiene? Como entendiendo, ¿qué caso tiene que esté aquí en este lugar? Amigos, la soledad te llevará al desierto. Y en la soledad se van a añadir esos malos pensamientos a tu mente, a mi mente. Porque que hay en un desierto, pues nada. Pero ese es el camino que este hombre decidió tomar. Y en este camino, esos malos pensamientos llegaron a su mente. O sea, dejó meter esas malas cosas, malas ideas a su mente. Te digo qué significa Elías, a lo mejor algunos de ustedes lo saben. Elías, su nombre representa mi Dios es Jehová. Un hombre como Elías, que su nombre representa mi Dios es Jehová, él pidió morirse. Él pidió morirse. ¿Te fijas? Un hombre que significaba mi Dios es Jehová, pidió, ¿sabes qué, Señor? Está aquí. Amigos, el estar solo, el estar en tu desierto, te puede orillar a tomar las peores decisiones de tu vida. Peores decisiones, aún que la primera, dejar a su criado, dejar cualquier conexión con Dios. Elías dijo, y es la primera Reyes 19:4, basta ya, Señor. Toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Aquí es donde entra la comparación, te comparas con otras personas, te comparas con otras, es que aquel tiene más, mira, aquel tiene esto y aquel tiene, no, pues te sientes más mal todavía. O sea, como no había pensamientos a su alrededor, no había nada bueno que le ayudara a cambiar sus pensamientos, ¿cómo no había su criado decirle, oiga, señor Elías, por favor, mire, tranquilo, tome las cosas de otra manera? No había nadie, ¿cómo? Pues entonces, si no había consejo de Dios, no había nadie que te esté a tu alrededor, que te diga lo contrario, pues claro, esas personas son suficiente terreno ávido para meter esos malos pensamientos a tu vida. Yo te voy a preguntar algo. ¿Qué le hubieras dicho tú a Elías en medio de estos malos pensamientos? ¿Qué le hubieras dicho a Elías? Elías, no te pongas así, no, tranquilo, Elías. O te ha tocado a ti ir a visitar personas, amigos, familiares, gente que está pasando por un tiempo de un estrés, un desánimo bien notado. ¿Qué les dices? ¿Cómo les animas? ¿Qué le hubieras dicho tú a Elías? Gracias a Dios,
Dios ha puesto personas a nuestro alrededor, como a lo mejor como sus esposas, como mi esposa, que Dios nos bendice por medio de sus palabras. Y qué bueno tener a alguien, a lo mejor también como tu esposo, o algunos, a tu esposo que está ahí al pendiente, y amor, no te desanimes, mira, vamos a salir adelante. Qué bueno tener gente así a nuestro alrededor, que nos van a ayudar a recordar la obra de Dios, todo lo que el Señor ha hecho. Gracias a Dios que Él ha puesto amigos cristianos a nuestro alrededor que nos pueden ayudar a alentar. Pero también he logrado identificar que hay personas a mi alrededor que no añaden, sino quitan. Si conoces gente así, cuidado, apártate de esas personas. Quita el desánimo, quita los pensamientos negativos de tu vida, más bien pon esos pensamientos positivos a tu vida para que te ayuden a seguir adelante. Mira, aquí hay un versículo, Deuteronomio 29, 5 al 6, dice: y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebiste vino, ni sidra, para que supieres que yo soy Jehová, vuestro Dios. Aquí está un cuidado de Dios para el pueblo de Israel. Miren lo que yo he hecho con ustedes. No les faltó nada. Mejor no habéis sido comida así de reyes, ¿verdad? De comodidades, pero no les faltó nada. Y todo lo que les he dado, lo que les di durante ese tiempo de ese desierto, como el desierto que vivió Elías, dice, todo esto, al final dice, para que sepan que yo soy Jehová vuestro Dios. Todo lo que les di, para que sepan que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, qué bendiciones que podamos tener Dios en nuestras vidas, hablándonos, animándonos. No cortes, no te aísles, ¿verdad? Evita lugares desiertos, evita andar en esos lugares sin Dios, y tomar todavía más malas decisiones todavía, como Elías que dijo, Señor, quítame la vida, quítame la vida. Y la misma, ¿te acuerdas el mismo pensamiento que tuvo Jonás alguna vez? Jonás 4:3 dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida porque mejor es la muerte que la vida. Muchas veces tendemos a hacer algo grande de algo pequeño, como Jonás, ¿te acuerdas? Jonás se había desanimado se desanimó más por la calabacera, ¿verdad? Esa rama que se cayó y se pudrió, ¿verdad? O sea, como de algo pequeño podemos hacer algo muy grande. ¿Te ha pasado? Como de algo tan sencillo podemos hacer algo que se nos cae en nuestra vida a pedazos. Bueno, así es una persona que cree o que parece que Dios está distante. Tercer punto, pues descansa en Dios. Encuentra un descanso en Dios. Una persona que vive en esa soledad, que siente que ya Dios no le habla, que siente que Dios ya no está con ellos. Estas son personas que no descansan en el Señor, no hayan descanso alguno. No solamente dejaron a Dios, la voz de Dios, no solamente viven en lugares desiertos, se aíslan y andan solos tomando malas decisiones, sino también no encuentran descanso para su vida. Mira lo que dice Primera de Reyes 19:5, Primera de Reyes 19:5 al 8. Dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Versículo 6, entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Versículo 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, al monte de Dios. Qué bendición es la siguiente, porque qué bendición que Dios le hizo encontrar un lugar de descanso a Elías. Mientras Elías buscó un lugar donde esconderse, donde meterse, Dios cambió esta situación para poder empezar a tener esa relación con él, con Elías, hablarle.
porque Dios le tenía preparado un lugar, un arbusto donde él podría descansar y podría dormir. Qué bendición es esto, que aún en medio de nuestras malas decisiones, el Señor nos quiere llevar a un sitio donde Él quiere relacionarnos con nosotros, hablarnos a nosotros, aún en medio de haber pasado esos desiertos y aún a veces de cortar esa comunicación con Dios. Ahora, parecía que Elías no batalló en dormir, realmente Elías necesitaba descanso por todo lo que había caminado y quizá por el largo camino que había emprendido. Creo que muchas veces nos encontramos con demasiados problemas en nuestra vida y que lo que verdaderamente necesitamos es un buen descanso. Lo que verdaderamente necesitamos es aprender a descansar en Dios. Ahora, no cualquier descanso, sino un buen descanso, pero descansando en Dios, confiando en Él. Hay un versículo que quiero decirles, por ejemplo, el Salmo 127:2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. O sea, hay gente que dice que vayas tarde a reposar, te levantes es de más que te levantes de madrugada creyendo, dice, voy a levantar de madrugada, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, o que vayas tarde a dormir después de haber tenido un día bien ajetreado y bien afanado por tantas cosas y que comáis pan de dolores. Pues dice aquí, a su amado, Dios dará el sueño, el descanso que necesitamos. Es Dios que necesitamos aprender a descansar en Él, ¿verdad? Entonces, ponte a pensar eso, todo, que Elías, cómo pasó ese tiempo reclamando, huyendo de Jezabel, etcétera, y Dios le tenía preparado este lugar para que Elías descansara. O sea, cómo a veces estamos nos vemos, como a veces estamos luchando en contra de Dios o aislando en contra de Dios, pero lo que simplemente Dios quiere es que aprendamos a descansar en Él, a convivir con Él, a pasar tiempos con Él. Ahora bien, no vemos a Dios reclamándole a Elías, diciéndole, mira, yo hice tan grandes cosas contigo cuando Dios le está hablando aquí, ¿verdad? Cuando le dijo por medio de Dios, hablándole a Elías, diciendo el ángel que le tocó y pues Dios mandándole a este hombre para que lo levantara y comiera Elías. No vemos a Dios reclamándole o a este ángel diciéndole, mira cómo no confiaste, mira por qué tomaste estas malas decisiones, etcétera. No, sino vemos más bien a Dios confortándolo por medio de este ángel en medio de su aflicción, dándole de comer, dándole ánimos, dándole fortaleza. Dice, levántate, pues, dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Mira, todavía te falta mucho camino. Fortalécete. Y le tenía preparada esta comida para que pudiera caminar esos 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, hasta el monte Oreb. A eso me recuerda este pasaje, Salmos 23:2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo. ¿Qué dice? Me pastoreará. Amigo y hermano, Dios provee todo a nuestro alrededor. A veces, a lo mejor por nuestro afán, a veces por nuestras preocupaciones, huimos y no nos damos cuenta, mira, de todo el escenario que Dios tiene planeado para nosotros. Todo lo que Dios sigue proveyendo para nosotros. Amigos y hermanos, Él sigue sentando en su trono en medio de todos nuestros problemas, dificultades, afanes, preocupaciones, estrés. Él sigue sentando en su trono y aún sigue proveyéndonos para nuestras necesidades. Pero quizá a veces en medio de nuestros problemas, de nuestro estrés, de nuestro desánimo, nuestra soledad, vemos todo negativo. Pero ahí está Dios, como de la misma manera proveyéndole esas necesidades a Elías. Lo que él ocupaba, Dios se lo dio. Hay un versículo más, quiero decirte, Salmos 33:20, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. ¿Qué le dio Dios a Elías? Lo fortaleció. Tú y yo necesitamos recordar que el Señor es nuestra es fortaleza, nuestro escudo. Todo es de Él.
Otra persona que anda en soledad vive en frustraciones, vive una persona algo que debemos de evitar es eso, vivir sin frustraciones, porque la persona que anda en soledad vive con frustraciones. Y nuevamente, si me acompañas a leer Primera Reyes 17, 9 al 10, Primera de Reyes 17, 9 al 10, dice aquí la palabra de Dios. Primera de Reyes, perdón, 19, no es 17, es 19. 19 del 9 al 10, dice, ya Elías ya había llegado hasta el monte Oreb, al monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 10. Entonces él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme, ¿qué? Quitarme la vida. Elías ahora desde una cueva, y quizá en el mismo temor o en su mismo cansancio pasó ahí la noche. Este monte era el monte Oreb, un monte especial de parte de Dios, un monte donde Dios se le había aparecido a Moisés, pero en este mismo monte Elías tenía estos pensamientos diciendo, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel te han dejado. Estaba desanimado, estaba viviendo aún, Elías seguía con esa misma amargura. Pero ahí Dios tenía nuevamente una nueva pregunta para Elías. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Quizás ningún lugar en la tierra está tan asociado está asociado más con la presencia manifiesta de Dios que este monte sagrado, el monte Oreb. Pero aún en este lugar, Dios seguía hablándole a Elías, y Elías, ¿sabes? Mira, mostraba al Señor su amargura, su dolor en su corazón. Yo te pregunto, ¿tú crees que te puedes esconder de la presencia de Dios? Pues no. Nadie se puede esconder de su presencia, ¿verdad? Y aún en esos sitios más oscuros donde creemos que estamos tratando de evitar al Señor, el Señor tiene palabra ahí para nosotros y nos pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás así? Imagínate desanimado. ¿Por qué estás así triste? ¿Qué estás haciendo aquí? Es decir, ¿por qué permitamos esas pruebas en nuestras vidas? ¿Qué haces aquí? Y Dios aún sabe hacernos las preguntas correctas para nuestras vidas. Y de repente quizá vienen preguntas a nuestras vidas, oye, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás desanimado? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no puedes ver la mano de Dios? ¿Por qué estás con estas dificultades? ¿Qué haces aquí? Amigos y hermanos, Dios sabía la respuesta de Elías, pero en medio de nuestra soledad y de nuestra nula visión, es Dios haciéndonos preguntas exactamente en nuestras vidas para mostrar qué hay en nuestro corazón. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando alguien nos pregunta algo de nuestra situación personal y damos la respuesta, pareciera que ahí está la respuesta de nuestra situación? Cuando alguien nos pregunta algo, cuando alguien compartimos una situación que nos está pasando negativa en nuestras vidas, parece que algo llega a nuestras mentes y dices, ya sé la respuesta, ya sé qué tengo que hacer, qué bueno que me preguntaste. Y el otro dice, pues no te dije nada, sí, pero me hiciste preguntas que me estaban tratando de poder acabar en mi corazón. Elías menciona su problema, Señor, me buscan para quitarme mi vida. Era cierto, sí, pero ¿qué hacer con aquel que su nombre significa Jehová es mi Dios? ¿Qué hacer? Tenías que levantarte y decir, tengo que seguir adelante. Pero mira cómo es Dios. Dios quiere escucharte. Dios quiere escucharte. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dificultad? Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? Y es el mismo Dios que nos pregunta a nosotros, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué necesitas? Dime, platícame. Yo le pregunto, ¿se lo diremos a Dios cuál es nuestro problema? ¿O seguiremos en nuestra soledad, en nuestra cueva? Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro. Ahora nosotros tenemos esa capacidad de poder acercarnos al trono de Dios por medio de Cristo Jesús. Y así, como dice al final, Hebreos 4:16, para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Oportuno socorro. Y por último, pues mira la obra majestuosa que Dios tiene preparada para ti. Mira lo que Dios tiene preparado para ti. Vamos a leer, para terminar, Primera de Reyes 19, del 11 al 13. Y Dios le tiene una palabra ahí a Elías, le dijo, sal fuera, sal fuera. Por eso este mensaje, sal de tu cueva, ¿verdad? Y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba a un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, versículo 13, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios le dice ahora a Elías, que lo acabamos de leer ahorita, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Esta era la razón del por qué Dios lo había traído hasta acá. Amigos y hermanos, Dios no desaprovecha ninguno de nuestros desiertos, porque esta situación, esto en particular, hizo que empezara a cambiar todos esos pensamientos negativos de Elías. Primera de Reyes 19:11, entonces el Señor le dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor, en la versión NTV. En ese momento el Señor pasaba. Dios no desaprovecha otra vez ninguno de nuestros desiertos. Ese día, Elías veía a Dios de una manera extraordinaria y no te ha pasado a ti y a mí, no nos ha pasado a ti y a mí, que cuando estamos pasando por un tiempo de desierto, donde creemos que estamos pasando, donde todo se nos está cayendo, puedes ver, aprendes de Dios de una manera extraordinaria, puedes ver a un Dios extraordinario, aún cosas que no habías visto antes delante de Dios, ahora son reveladas a nuestros ojos cuando salimos de nuestra cueva. Este último vivió tantos fenómenos, Elías, que obviamente todo es creado por Dios y todo es, aquí todo lo que vemos es parte de Dios. Aquí no hay nada que esto no es de Dios, todo es de Dios. Todos los planes son de Dios. Entonces, definitivamente Dios permite que el viento, el fuego, el terremoto, pero especialmente Dios no estaba en ese momento ahí en esas situaciones. Pareciera a veces cuando estamos pasando un tiempo de desierto, queremos que nos pase una cosa extraordinaria para decir, Dios, ahora sí me hablaste. No, no ocupamos de eso. Y a veces estamos pidiendo, Dios, que pase un cometa, y que pase esto, y que pase el otro, y estamos hasta buscando esas sensaciones extraordinarias para ahora sí creer, para ahora sí tomar decisiones diferentes. Pero el último lugar donde Dios estaba, en el último fenómeno, ese último fenómeno era marcado un cambio estaba marcado por un contraste hacia las previas manifestaciones, perdón. Dios en realidad se encontró con Elías en el callado silbido de una voz, en lugar de todos esos grandes fenómenos extraordinarios que antes habían pasado. Un silbo apacible. Alguien dijo lo siguiente: y ahora los truenos cesaron, y los relámpagos se habían ido, y la tierra estaba a quiebra, y el viento se había callado, y había una calma como de muerto, y de en medio del aire calmado, de allí vino lo que el hebreo llama una voz de silencio apacible, como si el silencio se hubiera hecho audible. No hay nada más terrible que una horrible quietud después de un terrible estruendo. Eso dijo Charles Spurgeon. Elías pensó que la demostración dramática del poder en el Monte Carmelo haría que la nación diera un giro. O quizá él pensó que la demostración radical del juicio de Dios en contra de los sacerdotes de Baal, seguida por la vindicación en el Monte Carmelo, cambiaría los corazones de la nación. Nada de esto funcionó, porque nada de esto hizo cambios considerables en el pueblo de Israel, sino más bien este era un cambio radical que Dios quería hacer en la vida de Elías. Este silbo apacible
Muestra la demostración de Dios hablándonos a nuestra vida, a nuestro corazón humano. Y esta es una realidad, que ese silbo apacible es más poderoso todavía que todas aquellas manifestaciones extraordinarias, porque él quería hablarle a Elías y cambiar su vida. Hermanos, a veces tenemos que pasar situaciones así en nuestras vidas para poder tener ese tiempo de relación con Dios. Después de todo ese ruido que tenemos a nuestro alrededor, podamos escuchar a Dios de esa manera, sentarnos con Él y escuchar ese silbo apacible que necesitamos escucharlo directo a nuestro corazón para cambiar nuestra vida y levantarnos con nuevos horizontes, con una nueva misión, con un nuevo propósito, como tenía Dios para Elías, como también tiene Dios para nosotros. En medio de esta pandemia, en medio de estas pruebas, de dificultades, Dios puede hacer grandes cosas con nuestras vidas. Las tormentas de la vida, la paz verdadera, solo el príncipe de paz te la puede dar. Ese silbo apacible. Acuérdate que Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Entonces, con esto, pues yo te invito, ¿verdad?, que oremos juntos. Gracias, agradezco porque pues estuvieron aquí durante este tiempo. Espero que haya sido de bendición, como es a mí de bendición recordar la historia, nuevamente este pasaje de Elías, y que me ayuda a mí a recordar qué hacer en medio de la soledad. Número uno, pues no cortes relación con Dios, no andes en el desierto sin Dios, no sigas tomando malas decisiones sin Dios. Busca ese lugar de pues descanso con Dios y pues busca, ahora sí que recuerda la obra majestuosa que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Cómo se ha mostrado, ¿no?, en nuestras vidas y cómo se mostró para Elías en ese tiempo. Entonces, ¿qué te parece si oramos y terminamos con esta